Si yo les dijera que el sexo en las películas está muriendo, ¿me creerían? Ah, caray. Eso sí me interesa. Y si me creen que es por un tema de censura, tema de malditos progres o esa agenda woke. Si es así, entonces es momento de romper algunos mitos. Ya me estoy poniendo nervioso. Recientemente un estudio hecho por The Guardian descubrió que la presencia de escenas sexuales, al menos en los 250 blockbusters más taquilleros de 2023, disminuyeron con respecto a la cantidad de escenas sexuales que había en los inicios de la década de los 2000. De hecho, The Guardian determinó que al menos hay 40% menos escenas sexuales en los grandes blockbusters en 2023 de las que había en el año 2000. Y el género de acción es el género que más ha dejado de poner escenas sexuales, ya que las escenas sexuales en este tipo de películas decayeron un 70%. The Guardian dice que una de las razones puede deberse a que los cambios en los intereses de la audiencia son cada vez más claros, pero también mencionan que hay problemas como que hay demasiados coordinadores de intimidad. Y siento que mucho de la discusión sobre que se está perdiendo el sexo en las películas y demás viene de una idea arraigada de que en Hollywood hay una época de más censura generalizada en las películas. Pero, ¿de verdad es eso cierto? Yo quiero venir a discutir con ustedes este tema porque siento que es muy interesante y siento que sí ha habido un cambio bastante interesante con respecto a la forma en la que vemos el sexo en el cine, que sí contrasta bastante con respecto a cómo había otras películas u otras escenas. Y es que miren, realmente Hollywood dejó de tener censura o pudor al momento de mostrar escenas de sexo por ahí de los 90 y los 2000, que era cuando ya se sentía que había una total libertad de tocar cualquier tipo de tema, ya que durante varios años, a través de códigos como el código Hays o la presión de grupos religiosos que tenían bastante influencia en el Senado, creaban controversias alrededor de los contenidos que se exponían en el cine y en las series. Y entonces como que había mucha censura antes institucional, y en esa época se rompió un poco, o al menos se rompieron estos tabúes. ¿Y qué dio pie a eso? Bueno, dio pie a la época de MTV, a la época de Jackass, a la época de American Pie. Y American Pie es sumamente divertida, a mí la verdad me gusta mucho, no por nada se convirtió en una saga de películas. Hay un determinante, un componente determinante en este tipo de cintas que a mí me parece muy curioso, y es que realmente eran comedias, pero eran comedias picantes. Así como American Pie, también tuvimos Virgen a los 40, Superbad, 40 días y 40 noches. Había bastantes películas que hablaban de estas ganas de jóvenes, porque principalmente eran grupos de hombres jóvenes que querían ya sea perder su virginidad o tener sexo o tener suerte con alguna mujer, y que pues el punto de las películas era el viaje de estos tipos para tratar de tener sexo, o bien comedias románticas que le hacían o tenían un énfasis bastante grande en el sexo, como Mi novia Polly, por ejemplo. El hecho de ya hacerlo pícaro ya lo hacía disruptivo o divertido, y siento que sí fue una era bastante marcada en Hollywood en donde este tipo de películas eran muy redituables y la gente las veía. Y pues Seth Rogen, por ejemplo, hizo su carrera gracias a este tipo de películas. De hecho, Josh Hartnett, el protagonista de 40 días y 40 noches, recientemente dijo que en esa época le pareció un concepto divertido, pero que sin duda era un producto de sus tiempos y que eran tiempos diferentes. Pero realmente, ¿qué está cambiando? Siento que si vemos estas películas, realmente la visión que hay del sexo es bastante sencilla, burda, incluso un poco cliché. Es esta idea de los hombres están obsesionados, necesitados de obtener sexo, y entonces hacen estupideces para intentar ganarse a la chica o para intentar tener algo, lograr, ya saben, lograr apuntar, tener puntos. Jeje. Y pues esto tiene sus bemoles, porque a pesar de que sí son comedias graciosas, venían con una carga de clichés, estereotipos y objetivización bastante marcados también, porque pues te ponían el estándar de una mujer guapa, o lo que consideraban una mujer guapa, bonita, hermosa, con la que desearías tener sexo en los 2000, en contraposición a otras feas, nerds o feministas. Realmente estas cintas
más que explorar el sexo, más que presentar sexo, eran exploraciones del coming of age o el desarrollo o el paso de la adolescencia a la adultez de hombres, entendidos por esta madurez sexual, madurez hormonal, que al parecer tenía demasiada importancia para los jóvenes de ese entonces y para Hollywood, porque eran muy rentables esas películas. Todas estas cintas tienen como una base muy romántica. Al final de cuentas están romantizando el sexo y lo están no solo romantizando, sino que también lo están utilizando para generar ideas o expectativas sobre cómo era tener sexo, sobre cómo eran las herramientas en las que un adolescente podía conseguir sexo en esa época, lo cual pues no era nada real, no era nada cercano a la realidad, pero era muy divertido de ver. A eso se le llama estrategia. Y yo siento realmente que el declive de estas películas se dio más o menos con el declive de la comedia como gran éxito blockbuster. Y este fenómeno no lo causó la censura, no lo causó ninguna agenda woke ni nada por el estilo. Lo causó Iron Man. O bueno, en este caso el MCU, Marvel. Porque la verdad es que Hollywood se dio cuenta de que las grandes franquicias, específicamente de superhéroes, comenzaron a ser muy rentables y entonces empezaron a apostar más para producir en ese tipo de películas que para producir otro tipo de comedias e incluso comedias que ya podían sentirse estereotípicas o reiterativas. Porque pues ¿cuántas veces podemos contar la historia de muchachos calenturientos queriendo tener sexo por primera vez? También lo que pasó es que los protagonistas de estas películas crecieron y también sus intereses cambiaron. No por nada American Pie 4, creo que sí es la 4, ¿es la 4? Ustedes díganme, ¿es la 4? American Pie 4, La Reunión, ya habla de las responsabilidades que tienen como padres de familia y a pesar de que siguen teniendo vida sexual y que siguen siendo unos idiotas chistosos, pues ya tienen otro tipo de responsabilidades y no solo eso, ya hablan de la responsabilidad de tener una pareja, de la responsabilidad de tener hijos, de la responsabilidad de amar. Son otros temas más allá de jaja, voy a tener sexo esta noche porque es la noche de graduación. Y igual Seth Rogen, creo que Seth Rogen empezó a crecer mucho después de Knock Up, porque justamente habla de un dude que tiene sexo casual, resulta que embaraza a la morra y decide, o bueno, su dilema es quedarse con la morra o no quedarse con la morra, acepta la responsabilidad, no acepta la responsabilidad. Y pues ya saben, si la acepta, porque también estas historias son muy románticas y los hombres también merecen amor, no solo, o sea, eso es un hecho, los hombres también merecen amor, pero también sueñan, idealizan el amor, sueñan, idealizan las relaciones de pareja. Entonces esta era una manera, desde una perspectiva más masculina, digamos, que con respecto a las rom-coms como las conocemos, más focalizadas supuestamente en la demografía femenina, pues se siguen presentando estas ideas de encontrar el amor verdadero, pero ahora con más sexo y con más picardía. Entonces, ¿realmente qué pasó? Bueno, llegó Marvel disruptó el mercado. Son cintas de acción que son producidas por Disney, entonces realmente no van a presentar escenas de sexo y realmente no las necesitan porque pues son superhéroes. Y entonces empieza a haber un declive de las escenas de sexo. Pero este reporte dice que las escenas de sexo disminuyeron en parte por los coordinadores de intimidad, que esta profesión ha subido muchísimo de importancia a raíz del 2018 y a raíz del movimiento Me Too, lo cual a mí no se me hace malo, a pesar de que Michael Douglas y varios actores han dicho que le quitan la pasión o le quitan como el feeling del momento. Yo me pongo a pensar, hay al menos 100 personas viendo cómo se está dando esa escena. ¿Qué más da que haya una más que sí esté focalizada o centralizada en cuidar que los artistas se sientan cómodos haciendo esa escena y que además la escena se vea realista o se vea mejor? Siento que antes como que era fácil pensar que el sexo vendía y entonces era fácil meter escenas de sexo, porque en realidad las escenas de sexo no eran tan explícitas. Sí te daban a entender que iban a tener sexo, ponían la cámara, hacían zoom ins, hacían zoom outs, ponían una musiquita acá, medio para meter el ambiente, pero realmente no veías mucho.
no veías mucho cuerpo, no veías, si acaso veías el cuerpo de una mujer desnuda, que eso ya era como, oh, wow, disruptivo, una mujer desnuda, pero nada más. Realmente el sexo en las películas, a menos que seas una película que va a disruptir y que sea sumamente sexual, tipo Nymphomania, no tiene que presentarte una escena de sexo completa. Y siento que el declive en las escenas de sexo, o el hecho de que digan como, oh, los coordinadores de intimidad, o a la Gen Z ya no le interesa el sexo y así, es interesante porque nos permite hablar sobre para qué sirven las escenas de sexo en el cine en general. El sexo, nosotros como lo entendemos, hay un montón de filosofía alrededor del sexo. Una parte muy importante de los seres humanos, porque pues es un nivel de intimidad, de cercanía, de amor con una persona que es muy fuerte. Pero no solo eso, también es un tema de consenso, es un tema de control del cuerpo, son temas pesados, son temas duros. Solo poner una escena de sexo para como agradar a la audiencia como que no tenía mucho sentido a veces, y creo que una de las controversias o quejas, críticas que pueden recibir muchas películas es que tienen de repente escenas de sexo gratuitas o de desnudos gratuitos, en donde realmente no se necesita que la persona haga eso o se desnude en primer lugar. O sea, Ripley de Alien, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si sabe que, o sea, no solo es una científica experta que está peleando con un alien en una nave espacial y aún así tiene que salir en ropa interior. Esa es una pregunta que me sigue todas las noches y que no logro contestar, más que, pues, era esta forma de meterle una pequeña jiribilla de objetivización, sexualización para hacerla un poquito más atractiva para la demografía masculina en Hollywood y que entonces vendiera más. Es bastante molesto porque pues sí es una objetivización muy cínica y muy inútil. Entonces creo que las escenas de sexo, como cualquier otra escena, te tienen que contar algo, ya sea de los personajes, su personalidad, de su viaje, de su desarrollo, o que sí tenga un peso en la trama que vaya más allá de simplemente mostrar los cuerpos o simplemente insinuar que hicieron ese acto. Y eso me llevó a pensar cómo se está viendo el sexo ahora en las nuevas producciones, porque están diciendo, no, es que Challengers no cuenta como una película sexual porque realmente no hay escenas sexuales. Hoy escuché de verdad a una persona decir que no era una escena sexual como tal, pero es como, ¿de qué hablas? O sea, ¿de verdad viste la película? Zendaya y Josh O'Connor tienen sexo en una camioneta. No solo eso, siento que la forma en la que te presentan los cuerpos, la forma en la que ves el sudor o las figuras, es bastante erótico, mucho más erótico que en American Pie, porque en American Pie la risa o el punto, el objeto de comedia era como, jeje, vamos a tener sexo, jeje, estoy un poco desnudo, jeje, me masturbé con un pie. Y ahora el punto es crear una atmósfera que se sienta erótica, que se sienta tensa, y esta tensión sexual que tienen los personajes nos dicen no solo características de su personalidad, sino también cómo van evolucionando en su relación. O sea, por ejemplo, el personaje de Zendaya va a tener sexo con su esposo, es un momento triste, es un momento incómodo, pero sigue siendo sensual. Tan solo el trío, creo que más allá de el simple hecho de que sea un beso de 3 y dos hombres se besan, la escena en donde Zendaya se aleja lentamente y se les queda viendo, creo que habla mucho de la personalidad que tiene su personaje y de los problemas que tiene con el control y los juegos de poder, la manipulación y eso, por ejemplo. Me parece mucho más interesante la manera en la que está construida o estructurada las escenas eróticas en Challengers que en otras películas de comedia en donde el punto es que salgan escenas de sexo o que nada más salgan como, la escena de sexo y ya, la que tenían que tener los personajes. Porque también tenemos cosas como Red, White and Royal Blue, que la verdad su escena de sexo es bastante larga, es bastante explícita y es bonita. Te la ponen como una escena linda y normalizada. Es una escena de sexo gay normalizada, muy tranquila, en la que conecta
a los personajes, pero ahí está, es una escena sexual. Bridgerton, por ejemplo, también se la pasan hablando de sexo y se la pasan teniendo sexo. Es una serie muy calenturienta, Bridgerton, y ahí está. Tan solo Poor Things el año pasado arrasó los premios de la Academia y no solo presenta un montón de escenas sexuales, sino que utiliza el tema del sexo para analizar cómo son las dinámicas de poder entre hombres y mujeres. Incluso también hay, bueno, esta ya es una película un poco más vieja, coreana, que se llama The Handmaid's Tale, que a mí me parece fabulosa y no solo presenta sexo lésbico, sino que el sexo lésbico tiene esta connotación de camaradería, de unión. De verdad, la escena sexual tiene un peso muy importante en el desarrollo de ambos personajes. Es casi tan íntimo como cuando Arnold Schwarzenegger llega con su amigo y se juntan las manos así en Depredador. También tenemos cosas como Euphoria o como Baby Reindeer o incluso como Promising Young Woman, en donde ya estamos hablando no solo de sexo, como de, tuvieron sexo, sino también de temas más escabrosos y difíciles de discutir, como el abuso, como el acoso. Realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Se está acabando el sexo en las series y películas de verdad? Yo diría que no, simplemente están evolucionando y creo que eran una evolución muy necesaria. El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Porque la gente se queja de los coordinadores de intimidad, pero sí es necesario que dos personas estén de acuerdo en lo que van a realizar cuando se trata de sus cuerpos, especialmente cuando están en posiciones o de cierta manera, dígase desnudos o semidesnudos, que los pueden llegar a vulnerar o hacerlos sentir vulnerables. Es importante. No solo eso, también es importante que nosotros podamos tener ficciones en donde el punto no solo sea tener sexo, donde el sexo se muestre como una simple moneda de cambio o algo que se tiene que ganar, algo que se tiene que obtener. Creo que es más interesante hablar de todo lo que hay alrededor del sexo, parte tan fundamental de la humanidad que es muy tabú y muchas personas no hablan de él. Entonces, si en las películas como antes solamente nos fijábamos en esta idea de hay que tener sexo, pues la mayoría de nosotros nos entendíamos como el sexo es importante porque hay que tener sexo, pero ahora tenemos otros elementos de ficción que nos permiten ver el sexo de manera diferente y un poco más crítico también, y eso también es importante. Yo sinceramente no siento que el sexo esté terminando, simplemente ya no se utiliza de la misma manera, ya no es un comodín, porque por supuesto estas películas o las películas de comedia, las películas sexuales pícaras que hablan de principios de la década de los 2000 eran nada más películas centradas en historias heterosexuales que muchas veces se burlaban de las experiencias LGBT. Entonces creo que ahora el hecho de que tengamos otros intereses, el hecho de que veamos el sexo de manera distinta, también nos da la oportunidad de darnos cuenta de que a menos que sea necesaria, una escena de sexo realmente sobra en la película. Pero eso no quiere decir que no haya películas con sexo, o que no haya películas sexuales, o que no haya películas eróticas. Tan solo Glenn Powell y Adria Arjona o Anyone But You con Glenn Powell y Sydney Sweeney son películas que son muy pícaras, que de verdad explotan el físico de sus protagonistas, pero aún así no se sienten explotativas ni clichés. Se sienten distinto porque el sexo no es algo a lo que aspiran. El sexo es simplemente parte de la historia, parte del desarrollo, parte de la evolución de la relación de estos personajes. Y eso es más interesante. O sea, nos estamos quejando de que se está acabando el sexo en el cine y las series cuando tenemos cosas o producciones como Big Mouth. Es una serie animada súper explícita, súper centrada en sexo 100%, pero vista más bien desde la perspectiva de los cambios hormonales que atraviesan los pubertos cuando están a punto de llegar a la adolescencia. Y entonces exploran de una manera chistosa cómo ellos entienden el sexo, cómo ellos entienden este tipo de relaciones. El mismo Seth Rogen, que saltó a la fama a principios de los 2000 con este tipo de comedias picantes, pícaras, donde el punto era mostrar a los vatos obsesionados con el sexo y haciendo tonterías y bla, está produciendo películas que ya hablan del sexo de manera distinta, como Good Boys, una película con Jacob Tremblay que me parece a mí muy bonita
bonita porque habla justamente del desarrollo de unos pubertos que están a punto apenas de llegar a la adolescencia, y es bonito ver sus perspectivas, es bonito ver cómo entienden cosas como la masturbación o el sexo, porque la entienden de formas muy diferentes a como ya la vemos, a como ya lo vemos de adultos. Incluso produjo la controversial película Miller's Girl, en donde Jenna Ortega y Martin Freeman estelarizan una relación de un profesor con su alumna con una brecha de edad bastante grande. Y la película de hecho sí causó muchísima controversia porque tiene escenas de sexo que son bastante explícitas, pero gracias a los coordinadores de intimidad que le preguntaron a Jenna Ortega si se sentía cómoda, Jenna Ortega ha salido a decir que ella tuvo bastante injerencia en la producción y en el desarrollo de esas escenas y que todo estuvo bien. Más bien, lo que se está perdiendo es una forma de representar el sexo en las películas. Y si me permiten decirlo, si me permiten opinar de ello, me parece que es una forma de presentar el sexo muy básica, porque solo le están presentando desde una perspectiva, dígase la perspectiva de hombre joven que apenas está descubriendo su sexualidad o apenas está descubriendo o abriendo sus experiencias sexuales. 2, sigue siendo limitada, romantizada e incluso un poco con censura, porque no hablamos de los matices de sexo, lo único que se habla es de tenerlo y ya. Entonces creo que en este momento estamos viviendo una época muchísimo más interesante en donde nos están permitiendo ver el sexo no solo como algo natural, sino como un tema que se puede debatir. Y además estamos hablando de historias en donde los mismos protagonistas exploran su cuerpo y se desarrollan a través de ellos. Creo que el mismo X-Men 97 no tiene que presentar escenas sexuales explícitas para hablar de sexo, y siento que lo hace de una manera increíble. O sea, tan solo presentar una relación que se entiende sexual entre Rogue y Magneto, siento que ya están hablando justamente de una relación que puede considerarse grooming, porque pues Magneto es como 50 años más grande que Rogue, y Rogue claramente no solo está enamorada de Magneto porque comparte sus ideas y lo admira, sino que es la única persona que ha podido tocar. Y eso es súper fuerte. Están explorando los efectos secundarios de ser un mutante y cómo pueden afectar las diferentes capas de relación o dinámicas humanas que tenemos. Y ya se había explorado, la verdad, un poquito en X-Men 1 y en X-Men 2 con Rogue, por este tema de que no puede tocar a nadie y así, pero no lo habían tocado así, porque lo habían tocado desde una perspectiva bastante moralina, en donde Rogue veía a lo lejos a su crush y a Wolverine y se quedaba viendo así, decía, no, es que no lo puedo tocar. Y aquí más bien la dicotomía es, Rogue está enamorada de Gambit, sabe que Gambit es el amor de su vida, pero no puede tener relaciones sexuales con él, lo que hace que se vaya con Magneto. Oh boy, eso es mucho más picante. Oh boy, eso es mucho, pero mucho más picante. Y más maduro también. También tenemos en X-Men 97 el affair, o bueno, cuando Scott le pone el cuerno a Jean con su clon de manera psíquica, porque todo ocurre en el mundo psíquico. Es muy fuerte porque también estamos hablando de otra forma de ejercer la sexualidad, dado un mutante, dado que se es mutante, existe el sexo psíquico, pero también se está explorando las dificultades de una pareja que tiene muchos issues, muchos problemas que nadie puede entender porque pues nadie ha salido con la clon de su pareja. Incluso Morph, o sea, mucha gente se quejó de que lo hicieron personaje no binario y que bla bla bla, a pesar de que literalmente es un ser que puede cambiar de formas y se puede transformar en lo que quiera, pero bueno, se queja la gente, bla. Morph creo que abre un abanico de posibilidades muy grande, especialmente después del episodio final en donde toma la figura de Jean Grey y le dice a Wolverine que lo ama. Morph ama a Wolverine, tiene un crush con Wolverine, está enamorado de Wolverine, enamorade de Wolverine, pero si puede cambiar formas,
¿qué oportunidades le da a Wolverine eso? ¿Lo aceptará? ¿No lo aceptará? Creo que sí es importante. Bueno, yo la verdad tengo mis reservas con respecto a ese arco, porque siento que también es muy cliché la idea de presentar a un solo personaje queer o abiertamente queer en el equipo de los X-Men y que parte de su arco argumental sea enamorarse de un heterosexual que nunca le va a hacer caso. Creo que eso es bastante cliché. Pero vamos, incluso tenemos en Heartstopper una representación muy bonita de las primeras veces y de lo bonito que puede ser decirle a tu pareja que no te sientes listo, a pesar de que van evolucionando las interacciones sexuales conforme la relación avanza. Eso a mí me parece muy bello, porque sí estamos explorando el sexo desde una manera diferente. Entonces, el sexo en el cine está acabándose y se está acabando por temas de censura o por temas de wokeismo. Creo que no. Creo que, francamente, se está acabando al menos ese tipo de comedias, porque pues ya no hay un interés en ver o representar el sexo así, y porque cada vez hay más producciones que cuando utilizan elementos eróticos o cuando utilizan elementos del cuerpo, lo utilizan bien y lo llevan hasta las últimas consecuencias, y eso es muchísimo más interesante, porque pues así hasta nos permiten a ver a Daddy Magneto amarrado y volverse meme como el daddy de daddies que es. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este tema? La verdad es que yo siento que es un tema bastante escabroso y que es más controversial de lo que yo llegaría a pensar, pero me gustaría mucho leer sus comentarios. Espero que les guste este pequeño video. Esperen muy pronto el nuevo video, que es el nuevo video ensayo mensual, no como estos pequeños snippets en donde somos un poco más libres para presentar los temas, o bueno, yo soy un poco más libre para presentar los temas y los presento como con un poco más de jiribichas y con un poco más como de, bueno, pues ya saben, como ahorita que fue bastante ligero la plática. Entonces espérenlo porque la verdad me emociona mucho. Nos vemos la próxima.